Esta próxima historia destrozó por completo los foros de trauma familiar y negligencia emocional de Reddit, atrayendo más de 192.000 votos positivos y más de 34.000 comentarios porque los lectores dijeron que no era dramática de la manera habitual, sin gritos, sin violencia física. No hay un giro impactante a mitad de camino, solo una devastadora realización que se desarrolla lentamente en tiempo real. Un niño se había vuelto invisible dentro de su propia familia. Según la publicación original, regresó a casa después de una asignación de 14 meses como ingeniera de yacimientos petrolíferos, esperando sorprender a su hijo de 7 años, Mika. En cambio, lo encontró durmiendo en un trastero del sótano, junto a un calentador de agua, en una camilla, con fiebre por encima de 102, zapatos aún puestos, un plato de papel con arroz y judías verdes sobrantes sobre el suelo de hormigón, a su lado como si alguien le hubiera dado de comer rápidamente y seguido caminando. Y según los lectores de Reddit, el detalle que destrozó emocionalmente a la gente ni siquiera fue el sótano, era el plato de papel, porque arriba en los armarios de la cocina había platos de cerámica de verdad reservados para todos los demás. Su hijo tenía su propia pila separada de platos desechables etiquetados con la letra de su madre, las planchas de Miqueas, más fácil de limpiar. Mientras tanto, la habitación que la OP había pasado años construyendo para él, paredes azules, planetas que brillan en la oscuridad, notas de amor escondidas dentro de sus libros, había sido completamente transformada en una habitación rosa de princesa para su sobrina Lily, pegatinas de mariposas, cama con dosel, unicornios de peluche. La estantería de su hijo había desaparecido, y cuando OP preguntó por qué Mika había sido trasladada abajo, su madre explicó con calma. Lily necesitaba una habitación de verdad. Pero según los lectores de Reddit, el momento en que esta historia se volvió inolvidable ocurrió más tarde, porque cuando OP finalmente llevó a Mika a una habitación de hotel y le preguntó suavemente sobre la vida en la casa, explicó toda la jerarquía en una frase desgarradora. Las chicas necesitan habitaciones de chicas, sin ira, sin quejas, solo aceptación. Un niño de 7 años ya había aprendido su posición dentro del sistema. Y honestamente, cuando la OP abrió su aplicación bancaria y se dio cuenta de que le había enviado a su madre más de $70,000 durante esos 14 meses, dinero que financió a todos en la casa excepto al niño para el que estaba destinado, los lectores de Reddit dijeron que la historia dejó de sentirse como negligencia y comenzó a sentirse como herencia emocional generacional. Esto es lo que escribió el OP. Un plato de papel. Eso fue lo primero que vi. No la cama plegable atrapada entre el calentador de agua y una pila de cajas de mudanza. No el cable de extensión que se deslizaba por el suelo de concreto hacia una luz nocturna en forma de cohete, la que le compré en el aeropuerto de Houston hace 14 meses, la que dijo que hacía que la oscuridad se sintiera como el espacio exterior. No la manta de forro polar que no reconocí, enrollada al pie de la cama, como si alguien la hubiera tirado desde el otro lado de la habitación. El plato de papel con un patrón floral de la tienda de $1, una porción de arroz sobrante y 3 frijoles verdes fríos y secándose por los bordes sentados en el suelo de concreto, al lado de la cama, como si alguien lo hubiera dejado allí y seguido caminando. Mi hijo estaba debajo de esa manta, 7 años, acurrucado de lado con los zapatos puestos, lo que significaba que nadie lo había arropado. Su frente estaba húmeda. Sus mejillas tenían el color que nunca quieres ver en un niño, ese tono grisáceo que parece que la sangre no sabe si quedarse o irse.
puse mi mano sobre su piel y mi cuerpo lo supo antes de que mi cerebro reaccionara. Caliente. No cálido por jugar, no por la manta demasiado gruesa, el tipo de caliente que resuena bajo tu palma como una tubería a punto de fallar. 102 tal vez más. 14 meses de entrenamiento en seguridad de campos petroleros te enseñan cómo se siente una fiebre a través de tus dedos. No necesitas un termómetro, necesitas un hospital. Mika. Mantuve mi voz nivelada. Oye, campeón, mamá está aquí. Abrió los ojos a medias, me miró como si fuera parte de un sueño que había estado teniendo, luego su mano. Encontró mi muñeca y se aferró a ella, y algo en mi pecho se movió, no se rompió. No todavía. Se movió como se mueve una estructura justo antes de descubrir si se sostiene o se colapsa. Lo levanté. Estaba más liviano de lo que esperaba, más liviano de lo que debería tener 7 años. Lo cargué por las escaleras del sótano y por el pasillo pasando por la sala de estar con el nuevo sofá seccional que no reconocía, pasando por la cocina donde 2 tazones de cereal estaban en el fregadero, tazones reales, de cerámica con pequeñas fresas pintadas en el borde, y pasando por la pared de fotos familiares. No me detuve a mirar las fotos, todavía no. Pero algo se registró en el borde de mi visión, un cambio de color, una reorganización que archivé como archivo, una lectura de presión que no coincide con el modelo. No paras la inspección, lo anotas, vuelves. En la cima de las escaleras giré a la izquierda, la habitación de Mika. La habitación con las paredes azules y los adhesivos del sistema solar que brillaban en la oscuridad y la estantería que había armado de un paquete plano la semana antes de irme, la que había escondido notas dentro de sus libros favoritos. Mamá te ama, página 42. Mamá te ama, página 17. Mamá te ama, cada página. La puerta estaba abierta. Las paredes azules ahora eran rosas. Una cama con dosel estaba donde solía estar su cama individual. Marco blanco, cortinas de herramienta. Una pila de peluches dispuestos como una exhibición de una tienda. Una niña pequeña estaba dormida en el medio de todo eso. Cabello oscuro, boca abierta, un brazo sobre un unicornio de peluche. Lily, mi sobrina. 5 años durmiendo en la cama de mi hijo, en la habitación de mi hijo, bajo un techo donde los adhesivos del sistema solar habían sido raspados y reemplazados con calcomanías de mariposas. La estantería de mi hijo ya no estaba. Me quedé allí sosteniendo a Mika que ardía contra mi pecho. Y miré esa habitación rosa y hice lo que siempre hago cuando un sistema falla. No entré en pánico. Conté, medí, catalogué. La cama con dosel, tal vez $400. La cómoda nueva blanca, 300. La alfombra de felpa rosa, 150. Las cortinas, la lámpara, las calcomanías de mariposas. Alguien había gastado dinero real convirtiendo esta habitación en el sueño de una niña pequeña. Y mi hijo estaba en el sótano, en una cama plegable junto a un calentador de agua, comiendo arroz en un plato de papel en el suelo. Oh, llegaste temprano. Mi madre estaba al final del pasillo, bata taza de café, la expresión de alguien atrapado entre 2 mentiras y eligiendo la más fácil. No, bienvenida a casa, no me alegra tanto que estés aquí. No, Mika ha estado preguntando por ti. Llegaste temprano. Su fiebre está al menos en 102, dije. ¿Cuánto tiempo ha estado enfermo? Un par de días. Es solo un resfriado llena. Los niños se resfrían. Está en el sótano, en el cuarto de almacenamiento. Lo hicimos cómodo para él. Tiene una luz nocturna y todo. Su habitación es rosa. Mi madre dejó su taza de café en la mesa del pasillo con cuidado como si estuviera ganando tiempo. Daniel necesitaba ayuda. Ella y Craig están pasando por un mal momento y Lily necesitaba una habitación de verdad. Una niña pequeña no puede dormir en un sofá. Tu hijo está bien. Ni siquiera se quejó. Ni siquiera se quejó.
Algo se movió detrás de mis costillas. No un chasquido, no una grieta. Una rotación lenta como una válvula girando, porque ya había escuchado eso antes. No de Maika, de mí. Tu hermana es más pequeña. Ella necesita una habitación de verdad. Tú eres la niña grande. Tenía 9 años. Dormí en el sofá de la sala durante 2 años mientras mi hermana menor tenía la habitación con la ventana que daba al roble. Yo tampoco me quejé. Pensé que no quejarse era lo mismo que ser buena. Pensé que ser buena era lo mismo que ser amada. Miré a mi madre. Ella me miró de nuevo con la misma cara que había hecho hace 20 años. La que dice esto es razonable. Esto es justo. ¿Por qué lo haces difícil? No le respondí. Subí a Maika un poco más alto en mi cadera, bajé las escaleras y tomé su mochila del rincón del cuarto de almacenamiento. Estaba empacada, no medio empacada, no desordenada, empacada, con cierre, lista, como si hubiera estado esperando. La vieja silla reclinable de mi padre estaba contra la pared de fondo, cuero marrón agrietado en las costuras. La única pieza de mobiliario que mi madre no había reemplazado en 30 años. Olía a él, Old Spice y papel de periódico. Y la calidez específica de un hombre que solía quedarse dormido leyendo el Enquirer cada domingo. Mika había estado durmiendo a 3 pies de ella, la única pieza de esta casa que aún guardaba algo de amor, y estaba en el sótano con mi hijo. Salí por la puerta principal sin decir una palabra más. Coloqué a Mika en el asiento trasero. Arranqué el coche. Él estaba medio dormido, su frente contra la ventana, la mochila en su regazo como si lo hubiera sabido, como si siempre lo hubiera sabido. Mamá. Su voz era pequeña, seca y errónea. Vamos a casa, saqué el coche de la entrada. No sabía aún dónde estaba casa, pero sabía dónde no estaba. Maika sostuvo mi muñeca durante todo el trayecto a urgencias. No mi mano, mi muñeca. El mismo lugar donde me había agarrado cuando era un niño pequeño y no podía alcanzar mis dedos. Pensé que ya había superado eso. Aparentemente solo lo había estado guardando para cuando realmente importara. La última vez que sostuvo mi muñeca de esa forma fue hace 14 meses, en el aeropuerto de Filadelfia, Puerta B, 7:15 de la mañana. Estaba arrodillada en el suelo de la terminal, con botas de trabajo y una camiseta del Permian Basin, a la altura de los ojos de un niño que estaba tratando con todas sus fuerzas de ser valiente acerca de algo que ningún niño de 6 años debería tener que ser valiente. Solo son 6 meses, le dije. Tal vez menos. La abuela te va a cuidar muy bien y te llamaré cada semana. FaceTime. ¿Me puedes mostrar tus legos? Asintió. No lloró. Sus dedos se apretaron en mi muñeca. Detrás de nosotros mi madre estaba con su bolso sobre un brazo y una sonrisa tan amplia que podría haber sido un cartel de campaña. Ve a hacer lo tuyo, cariño. Estaremos muy bien. Mika y yo vamos a pasar el mejor rato. Le creí. No tenía razón para no hacerlo. Mi madre era muchas cosas. Particular, opinante, ocasionalmente agotadora en Acción de Gracias, pero amaba a Mika. Había guardado sus fotos de bebé en su billetera. Le preparaba tostadas francesas los sábados cuando la visitábamos. Le llamaba mi pequeño hombre. Me levanté, besé la parte superior de su cabeza. Su cabello olía al shampoo Johnson's que había empacado en su mochila y caminé hacia la seguridad sin mirar atrás, porque si miraba atrás no iría. Y necesitaba ir. Esto es lo que deberías saber sobre el trabajo al que me dirigía. Ingeniero petrolero, rotación de campo, donde el cielo es enorme y todo lo que está debajo de él está intentando matarte. El calor, el polvo, la soledad, los turnos de 14 horas y la particular soledad de comer burritos de microondas en una casa rodante a las 10 de la noche, mientras las bombas mecánicas asienten fuera de tu ventana como aves mecánicas que nunca duermen.
La cuenca del Permian es hermosa si encuentras belleza en el polvo, las bombas mecánicas y los hombres que piensan que el desodorante es. Pero el dinero era real. $135,000 al año con un extra por rotación de campo que era casi el doble de lo que ganaría en un escritorio en Houston. El futuro de Micah, el fondo para la universidad, ahorros, un cojín lo suficientemente grueso como para que si algo salía mal, mi hijo cayera sobre algo suave. La mañana que volé, me senté en la sala del terminal después de seguridad y abrí mi aplicación bancaria. Configuré una transferencia automática, $5,000 el primer día de cada mes de mi cuenta a la de mi madre. 5,000. Hice las cuentas de la manera en que hago todos los cálculos. Primero el margen de seguridad, luego la eficiencia. La hipoteca de Sandra 1,400. Comestibles y servicios 800. La escuela de Micah, ropa, actividades tal vez 500. Eso dejaba más de 2,000 de espacio para respirar. Quería que estuviera cómoda. Quería que nunca sintiera que cuidar de mi hijo fuera una carga. Quería que las cuentas dijeran, eres generosa y tu madre lo verá y tu hijo estará a salvo. $5,000 al mes. Esa era la ecuación. Presioné confirmar y vi cómo procesaba la primera transferencia y no sentí nada. No sentí algo tan limpio como alivio. Fue más como la sensación de atornillar una válvula de seguridad a un sistema y decirte a ti misma que la ingeniería es sólida. No te sientes segura. Sientes que has hecho todo lo que podías. La semana antes de irme construí una estantería para Micah, de paquete plano de Target del tipo con instrucciones sin palabras que suponen que tienes un martillo de goma y entiendes el razonamiento espacial sueco. Me tomó 3 horas y un tornillo doblado. La puse en su habitación, la habitación con las paredes azules y el sistema solar que brillaba en la oscuridad, y la estantería que había construido de un paquete plano la semana antes de irme, la que había escondido notas dentro de sus libros favoritos. Mamá te ama. Página 42. Eres el niño más valiente que conozco. Página 11. Cuando leas esto estaré pensando en ti ahora mismo. Página 73. 26 notas en 26 libros, una para cada letra del abecedario, porque él estaba aprendiendo a leer libros en capítulos y quería que me encontrara en las páginas cuando no pudiera estar en la habitación. También le escribí una carta cada semana desde el campo. Cartas reales, pluma, papel, sobre sello. Dibujé pequeños dibujos de las bombas mecánicas, los conejos de Jack y los atardeceres que volvían el cielo naranja y morado, como si alguien hubiera derramado pintura sobre todo el estado de Texas. Cada viernes caminaba hasta la oficina de correos en Midland y enviaba una. Cada viernes. Te estoy contando esto no porque quiera crédito. Te lo cuento porque necesito que entiendas qué tipo de madre era cuando me fui. Para que entiendas lo que encontré cuando volví. 14 meses. 61 llamadas telefónicas semanales en las que mi madre decía que él estaba genial. 61 llamadas en las que Micah decía, estoy bien, mamá. La cámara siempre enfocando su rostro, nunca la habitación. Me di cuenta de eso. Lo archivaron de la misma manera en que archivo un punto de datos que se sale ligeramente del modelo. No es alarmante por sí solo, pero está allí, registrado. Con fecha y hora en algún rincón de mi cerebro donde las cosas que no quiero examinar esperan pacientemente el día en que tenga que hacerlo. Durante 14 meses trabajé turnos de 16 horas en un calor de 107 grados Fahrenheit. Comí comida mala. Dormí en una casa rodante de la empresa. Me perdí el primer día de segundo grado de Micah, su obra escolar, su 7º cumpleaños. Para su cumpleaños mi madre envió una foto. Micah con un pastelito de supermercado, una vela, la mesa de cocina de mi madre. En el fondo, una casa inflable en el jardín. No pensé en la casa inflable. Un niño de 7 años no necesita una casa inflable.
Pensé que era para la fiesta. Pensé en muchas cosas. En el estacionamiento de urgencias, Mika, dormido en el asiento trasero con su mochila empacada en su regazo. Me senté con el motor encendido y abrí mi teléfono. No para llamar a mi madre, aún no. Abrí la calculadora, la que uso para tasas de flujo, diferencias de presión y umbrales de explosiones. 5014. El número apareció en la pantalla en dígitos negros sencillos, sin puntos decimales, sin variables, solo la respuesta. $70,000. Lo miré como se mira un resultado de examen que cambia el diagnóstico. Luego me desabroché el cinturón, abrí la puerta trasera y cargué a mi hijo dentro. La doctora de urgencias era una mujer de unos 40 años con gafas de leer en una cadena de cuentas y la calma particular de alguien que ha visto lo suficiente como para saber cuándo preguntar y cuándo esperar. Le revisó los oídos, la garganta, los ganglios linfáticos, presionó suavemente su abdomen, le pidió que abriera la boca y dijera «ah», y lo hizo con la obediencia practicada de un niño que ha aprendido que cooperar hace que las cosas vayan más rápido. Infección bilateral en los oídos, dijo escribiendo en su portapapeles. Deshidratación leve. Está un poco por debajo del peso para su edad, no es alarmante, pero es notable. Hizo una pausa. Hizo clic con su bolígrafo una vez. ¿Ha cambiado su dieta recientemente? No miraba la ficha cuando lo dijo. Me miraba a mí. He estado trabajando fuera del estado, dije. ¿Ha estado con mi madre? Ella asintió. Un asentimiento de alguien que registra información sin juicio, al menos no en voz alta. Recetó amoxicilina, Pedialite, descanso y un seguimiento en 10 días. En la puerta se dio vuelta y dijo muy casualmente, si quieres podemos hacer un chequeo de bienestar completo en el seguimiento. Panel de nutrición, marcadores de crecimiento. Solo para tener una base. Solo para tener una base. Como dirías, solo por seguridad. Como yo diría, solo ejecutando un diagnóstico antes de desarmar una bomba porque los números no concuerdan. Sí, dije. Por favor. Mika estaba sentado en la cama del hotel con las piernas cruzadas bebiendo Pedialyte a través de una pajilla mientras yo desempacaba la bolsa de mano que había sacado de mi coche de alquiler. No había planeado estar en Filadelfia por más de un fin de semana. Sorpresa a Micah llevarlo a comer cheesesteaks y al Franklin Institute volar de regreso a Midland. Tenía 3 cambios de ropa y una bolsa de aseo. Ningún plan para lo que realmente estaba pasando. Me senté en el borde de la cama junto a él. Quería preguntarle todo. Quería sacudir los últimos 8 meses de él como monedas de una alcancía. Pero no lo hice porque soy ingeniera petrolera y cuando sospechas que un sistema está comprometido, no empiezas a arrancar válvulas. Empiezas escuchando, tomando lecturas, mapeas la falla antes de tocar nada. Así que dije manteniendo mi voz en el mismo tono que uso cuando le pregunto a un técnico de campo sobre una lectura de medidor conversacional sin prisa. ¿Cuándo se mudaron la tía Dani y el tío Craig hace un tiempo? Succionó por la pajilla. Después de que el apartamento de Lily se hizo demasiado pequeño. Y es ahí cuando te mudaste al cuarto del sótano. Abuela dijo que Lily necesitaba un cuarto de niña. Porque ella es una niña. Lo dijo como si fuera un hecho de ingeniería soportante de carga no negociable. Las niñas necesitan cuartos de niñas. Él era solo una variable que se reasignó. ¿Te gusta el cuarto del sótano? Está bien. A veces hace frío, pero la silla de abuelo está allí, así que se encogió de hombros. Me gusta dormir cerca de la silla de abuelo. Huele a él. Tragué, mantuve la cara neutral. ¿Y la cena? La abuela cocina bastante bien, ¿verdad? Sí. Hace los favoritos de Lily sobre todo. Macarrones con queso dedos de pollo. Yo como después. Después que todos los demás. La abuela dice que es más fácil así porque Lily es exigente y no quiere que Lily se distraiga. Despegaba la etiqueta de la botella de Pedialyte, como en la cocina, en los platos de papel para que haya menos platos. Ahí estaba. No lo dijo como queja.
No lo ofreció como evidencia, solo como un hecho reportado en el tono plano de un niño que ya ha integrado la jerarquía en su sistema operativo. Lily come primero en platos reales en la mesa. Micah come segundo en platos de papel en la cocina. Así funciona el sistema. Él no cuestiona el sistema. Tiene 7 años. Los sistemas los construyen los adultos y los niños viven dentro de ellos. Estabas haciendo números en mi cabeza como hago con los cálculos de diferencias de presión. No el dinero, no aún. La otra matemática. La habitación aproximadamente 7 meses. Daniel y Craig se mudaron en septiembre pasado. Para octubre la pintura rosa ya estaba puesta y tu hijo estaba abajo. Vi el camión de reparto traer la cama con dosel. Pensé que tal vez era temporal. Tal vez Sandra estaba reorganizando. Ella negó con la cabeza. No era temporal. ¿Y el dinero? No sé qué hace Sandra con el dinero, pero sé lo que no hace con él. Frankie metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Empecé a tomar estas fotos en enero porque algo no me parecía bien. Y quería no sé un registro, en caso de que alguien alguna vez preguntara. Ella giró el teléfono hacia mí. La primera foto, Micah en el jardín de Sandra, a finales de enero. Chaqueta delgada, la misma que había empacado hace 14 meses, lo que significaba que nadie le había comprado un abrigo de invierno. Estaba sentado en las escaleras traseras, solo dibujando algo en un cuaderno. A través de la ventana de la cocina, detrás de él visible y nítida. Lily en el sofá envuelta en una manta mirando algo en una tableta. Sandra junto a ella. Segunda foto, principios de febrero. Micah en el mismo jardín, la misma chaqueta, empujándose en el columpio de neumático que Bobby había colgado del roble hace 15 años. Patio vacío, árboles desnudos, la ventana de la cocina resplandeciendo cálidamente detrás de él. Tercera foto, marzo. Micah caminando hacia la parada del autobús escolar al final de la cuadra, solo, sin ningún adulto. Su mochila, la misma, siempre empacada, siempre lista, colgaba de ambos hombros como si pesara más de lo que debería. Debí haberte llamado, dijo Frankie. Lo sé. Me dije a mí misma que no era mi asunto, que Sandra tenía sus razones, que tal vez tú sabías y habías hecho algún acuerdo. Pero seguí tomando las fotos porque alguna parte de mí sabía que eso no era cierto. Ella hizo una pausa. Cariño, pasé 30 años siendo la fuerte en mi casa. ¿Sabes qué recibí por eso? Una tarjeta de agradecimiento y una cuenta de ahorros vacía. No cometas mi error. No esperes hasta que las cuentas dejen de cuadrar para mirar los números. Miré las fotos de nuevo. Mi hijo en enero. Mi hijo en febrero. Mi hijo en marzo. Solo en cada foto. Necesito ver a dónde se fue el dinero, dije. Me tomó 40 minutos. Frankie se sentó frente a mí en la cabina del restaurante, mientras yo revisaba mi teléfono como si estuviera haciendo una inspección de presión en un pozo. Aquí está. Lo que pasa con ser ingeniero, aprendes a leer sistemas. Tasas de flujo caídas de presión, a dónde va el flujo y por dónde se filtra. El dinero se mueve por una casa de la misma manera en que fluye un líquido por una tubería. Lo sigues y la historia se cuenta sola. Tenía acceso a la cuenta de Venmo de mi madre. Había configurado su teléfono hace 2 navidades. Vinculé su cuenta bancaria, le enseñé cómo enviar y recibir. Puse su foto de perfil con una imagen de ella y Bobby en la playa. Nunca cambió la contraseña, nunca pensó que fuera necesario. Abrí el historial de transacciones y comencé a desplazarme. 14 meses, $5,000 al mes. $70,000 en total. Ya conocía el titular. Ahora necesitaba los detalles. El pago automático de la hipoteca de Sandra, $1,400 al mes. Ahí. Consistente. Bien. Daniel, marcada como Danny Misk o Danny Carr, o simplemente D, $480 al mes. Cada mes desde octubre. Ese era el pago del auto.
un alquiler de un Nissan Rogue que Craig supuestamente no podía cubrir, Little Stars Dance Academy, $200 al mes, ballet de Lily, desde diciembre hasta el presente. 8 meses de clases de baile para mi sobrina financiados por mi transferencia automática. Un pago único en noviembre. $2,800 a una tienda de muebles en King of Prussia. Abrí el sitio web de la tienda. Sofás seccionales. Juegos de sala. El nuevo sofá que vi en la sala de Sandra, el que no reconocí, estaba justo allí en la página 2 de su catálogo. Transacciones más pequeñas. El nombre de Craig asociado a $1,200 a lo largo de 3 meses etiquetado como préstamo. Los víveres y los servicios públicos rondaban los $800 al mes. Sandra se había hecho el cabello 6 veces en un salón en media $65 cada visita. Construí una hoja de cálculo en mi cabeza como construyo los esquemas de los pozos. Columna A lo que el dinero debía hacer. Columna B lo que realmente hizo el dinero. Columna A tenía una entrada a cuidar a Maika. Columna B tenía el nombre de todos los demás. ¿Cuánto fue para él?, preguntó Frankie en voz baja. Ella me había estado observando trabajar leyendo mi rostro como lees un pronóstico del tiempo. Hice los cálculos. El programa de almuerzos escolares gratuito porque Sandra lo inscribió como de bajos ingresos, lo que significaba que había reportado gastos mínimos en el hogar en la solicitud mientras recibía $5,000 al mes de mí. Ropa de segunda mano, tal vez $20 al mes, sí eso. No actividades, no deportes, no clases de música, ninguna fiesta de cumpleaños a menos que cuentes un pastel de supermercado y una vela. Alrededor de $300 al mes, dije. Tal vez menos. De $5,000, 6%. Dejé el teléfono. Mi hijo recibió el 6%. Frankie no dijo nada durante mucho tiempo. El restaurante sonaba a nuestro alrededor, platos, cafeteras, la campanita sobre la puerta. Y nos sentamos en el medio de todo eso, como dos mujeres en el centro de un desastre muy silencioso. Soy diseñadora de sistemas de tuberías, dije. Seguir el dinero no era exactamente cálculo avanzado. Pagué el café, conduje de regreso hacia Drexel Hill. No para confrontar, no aún. Así no soy yo. No reportas una anomalía de presión hasta que has documentado cada lectura, fotografiado cada medidor y construido un archivo lo suficientemente grueso como para que nadie pueda argumentar con los datos. Estacioné en la calle. El coche de Sandra ya no estaba el miércoles por la mañana, lo que significaba que estaba en el estudio bíblico en la iglesia Calvary Lutheran hasta las 11:30. El Rogue de Daniel también había desaparecido. La casa estaba vacía. Aún tenía mi llave. Caminé por cada habitación con mi teléfono. Fotografié el cuarto de almacenamiento, la cama, el calentador de agua, los platos desechables, la luz nocturna, el cable de extensión, la silla reclinable. Fotografié el cuarto de Lili, la cama con dosel, las calcomanías de mariposas, la nueva cómoda. Fotografié la cocina, los platos reales en el gabinete, los platos desechables, apilados cerca de la puerta trasera. Hice capturas de pantalla de cada transacción de Venmo, todas. 14 meses. 61 transferencias. Todo el sistema mapeado desde la fuente hasta el término. Luego salí, cerré la puerta con llave y me senté en el coche durante un largo rato, mirando la casa en la que crecí. La casa que me quitó mi dormitorio cuando tenía 9 años y le quitó el dormitorio a mi hijo 20 años después. Y entendí que algunos sistemas no están rotos. Están funcionando exactamente como fueron diseñados. Simplemente no eres la persona para la que fueron diseñados. La casa estaba vacía cuando regresé. El miércoles por la tarde, Sandra en su grupo de mujeres después del estudio bíblico. Daniel en donde sea que vaya, cuando alguien más está cuidando a Lily. Craig en el concesionario pretendiendo vender Kias. Estacioné en la calle y me senté en el coche por un momento con el motor apagado mirando la casa en la que crecí. De 2 niveles, con revestimiento beige.
Las azaleas que mi padre plantó a lo largo del camino delantero ya habían crecido demasiado. Nadie las había podado desde que Bobby murió. La luz del porche estaba encendida a plena luz del día, lo que significaba que Sandra la había puesto en un temporizador y se había olvidado de ajustarlo. Pequeñas cosas. Ese tipo de detalles que dejas de notar cuando vives en un lugar y ves inmediatamente cuando regresas. Entré con mi llave. La casa olía a brisa fresca y a algo horneado, tal vez pan de plátano, el favorito de Sandra cuando quería que la casa oliera a hogar en lugar de a discusión. Caminé lentamente sin prisa. Aún no. La sala de estar. El nuevo sofá seccional de microfibra gris todavía tenía las etiquetas escondidas detrás del cojín. $2,800. Mi dinero. Los juguetes de Lily en una cesta junto al televisor, una tableta rosa, una casa de muñecas. Barbie a la que le faltaba una pared, una pila de libros para colorear. Ninguna señal de que un niño de 7 años hubiera existido alguna vez en esta habitación. La cocina. Abrí el gabinete sobre el fregadero. Platos reales. Cerámica. Los de las fresas pintadas los reconocí ahora. Sandra había comprado un juego nuevo. 8 platos para la cena, 8 platos para ensalada, 8 tazones. Servicio para 8. Luego abrí el gabinete cerca de la puerta trasera, el que solía guardar los tazas de viaje de Bobby, platos desechables una manga de 50, patrón floral, de la tienda del dólar, igual que los que encontré junto a la cama de Mika. Estaban apilados en la estantería a la altura de un niño, junto a un paquete de tenedores plásticos y un rollo de toallas de papel. Alguien había puesto un pequeño cartel en el interior de la puerta del gabinete, una nota adhesiva con la letra de Sandra. Platos de Mika. Más fácil para limpiar. 3 palabras en una nota adhesiva. Platos de Mika. No platos extra. No platos desechables para comidas rápidas. Platos de Mika. Posesivo, designado. Un sistema, etiquetado y archivado. Asignando a mi hijo su propia categoría de vajilla para que no contaminara los platos reales. Cerré el gabinete, me quedé allí un momento con las manos planas sobre la encimera, respirando como cuando intentas mantener una soldadura estable, lento, al entrar lento, al salir sin nada que tiemble. Luego fui a la pared familiar. La pared de fotos de mi madre recorría todo el pasillo desde la cocina hasta las escaleras. Había estado allí toda mi vida. Una galería de momentos enmarcados, dispuestos sin un orden particular, superpuestos y desajustados. La biografía visual de una familia que creía en exhibir sus mejores ángulos. Solía amar esa pared. Cuando era pequeña, trazaba los marcos con el dedo y me encontraba en las fotos. La bebé llena en una silla alta, la niña llena en la orilla, llena con birrete y toga. Las fotos recientes eran todas de Lily. Lily en su recital de danza con un tutú rosa. Lily en Pascua con un vestido y un cuello blanco. Lily en el regazo de Sandra en la mesa de la cocina, las dos riendo. Lily y Daniel en lo que parecía un campo de calabazas. Craig al fondo sosteniendo una sidra. La última foto de Micah en la pared era de hace 2 Navidades. Estaba sentado en el regazo de Bobby, en la silla reclinable de Bobby, con un suéter que le había comprado, sosteniendo un bastón de caramelo. Bobby sonreía. Micah sonreía. Era la última Navidad antes de que Bobby muriera, y era la última vez que la cara de mi hijo aparecía en esta pared. Pero había una foto más que reconocí. Fila inferior a la izquierda, medio oculta, detrás de un marco con la graduación de Daniel en kindergarten. Yo, con 9 años, sentada en el sofá de la sala, el sofá que fue mi cama durante 2 años en pijamas, sosteniendo un libro sonriendo a quien estuviera detrás de la cámara. Mi cabello estaba en 2 trenzas, mis pies no tocaban el suelo. Sonreía
porque aún no sabía que el sofá era permanente. Sonreía porque aún pensaba que ser buena era suficiente. Oí abrirse la puerta principal detrás de mí. Mamá Mamica estaba en la entrada. Detrás de él, el coche de Frankie estaba detenido en la acera. Ella lo había traído después de que le dije que estaría en la casa. Llevaba la camisa limpia que le compré en el Target cerca del hotel esa mañana. Su color había mejorado. Los antibióticos estaban funcionando. Hola, amigo. Solo estoy recogiendo el resto de tus cosas. Caminó hacia mí y se quedó a mi lado mirando la pared de fotos. Sus ojos se movían por los marcos como lo hacían los míos, escaneando, buscando. Ese soy yo, dijo señalando la foto de Navidad con Bobby. Luego escaneó el resto. Su mano cayó. No dijo nada sobre la ausencia. No necesitaba. Los niños de 7 años no tienen el vocabulario para la eliminación, pero entienden la matemática. Pueden contar los marcos y pueden contar las caras. Y saben cuando los números no cuadran. Vamos, dije, vamos a empacar tus cosas. Bajamos al cuarto de almacenamiento, su mundo durante los últimos 8 meses. Le entregué su mochila ya empacada, ya cerrada, ya lista, y comencé a doblar la manta de felpa, que no era nuestra. Él recogió la luz nocturna en forma de cohete y la sostuvo como algo valioso. Luego miró alrededor de la habitación, la cama, el calentador de agua, el piso de concreto, la silla reclinable y lo dijo. Está bien, mamá. Abuela dijo que debo ser el niño grande. Las palabras golpearon la parte de atrás de mi cráneo antes de llegar a mi pecho. No porque fueran nuevas, sino porque tenían 20 años. Porque ya las había escuchado antes en esta casa, en otra habitación de la misma mujer dirigidas a otro niño que también nunca se quejaba. Tu hermana es más pequeña. Ella necesita una habitación real. Tú eres la niña grande. Yo tenía 9. Daniel tenía 6. Mi habitación se convirtió en su sala de juegos. Yo me mudé al sofá. No lloré. No discutí. Yo era la niña grande. Llevé esa frase en mi columna vertebral durante 20 años como una vértebra comprimida que soporta carga invisible nunca examinada. Y ahora mi hijo la llevaba también. La misma frase, la misma casa, la misma mujer, diferente generación, el mismo sofá. Me arrodillé frente a él, puse ambas manos en sus brazos, miré su rostro, la mandíbula de su padre, mis ojos, el mentón terco de Bobby, y dije, estaban apilados en la estantería a la altura de un niño junto a un paquete de tenedores plásticos y un rollo de toallas de papel. Alguien había puesto un pequeño cartel en el interior de la puerta del gabinete, una nota adhesiva con la letra de Sandra. Platos de mica, más fácil para limpiar. 3 palabras en una nota adhesiva. Platos de mica, no platos extra, no platos desechables para comidas rápidas. Platos de mica, posesivo, designado, un sistema, etiquetado y archivado. Asignando a mi hijo su propia categoría de vajilla para que no contaminara los platos reales. Cerré el gabinete, me quedé allí un momento con las manos planas sobre la encimera, respirando como cuando intentas mantener una soldadura estable lento al entrar, lento al salir, sin nada que tiemble. Luego fui a la pared familiar. La pared de fotos de mi madre recorría todo el pasillo desde la cocina hasta las escaleras. Había estado allí toda mi vida. Una galería de momentos enmarcados, dispuestos, sin un orden particular, superpuestos y desajustados. La biografía visual de una familia que creía en exhibir sus mejores ángulos. Solía amar esa pared. Cuando era pequeña trazaba los marcos con el dedo y me encontraba en las fotos. La bebé llena en una silla alta, la niña llena en la orilla llena con birrete y toga. Las fotos recientes eran todas de Lily. Lily en su recital de danza con un tutú rosa. Lily en Pascua con un vestido y un cuello blanco. Lily en el regazo de Sandra, en la mesa de la cocina, las dos riendo.
Lily y Daniel en lo que parecía un campo de calabazas. Craig al fondo sosteniendo una sidra. La última foto de Micah en la pared era de hace 2 Navidades. Estaba sentado en el regazo de Bobby en la silla reclinable de Bobby, con un suéter que le había comprado sosteniendo un bastón de caramelo. Bobby sonreía. Micah sonreía. Era la última Navidad antes de que Bobby muriera y era la última vez que la cara de mi hijo aparecía en esta pared. Pero había una foto más que reconocí. Fila inferior a la izquierda, medio oculta detrás de un marco, con la graduación de Daniel en kindergarten. Yo con 9 años sentada en el sofá de la sala, el sofá que fue mi cama durante 2 años en pijamas, sosteniendo un libro sonriendo a quien estuviera detrás de la cámara. Mi cabello estaba en 2 trenzas, mis pies no tocaban el suelo. Sonreía porque aún no sabía que el sofá era permanente. Sonreía porque aún pensaba que ser buena era suficiente. Oí abrirse la puerta principal detrás de mí. Mamá Mamica estaba en la entrada. Detrás de él el coche de Frankie estaba detenido en la acera. Ella lo había traído después de que le dije que estaría en la casa. Llevaba la camisa limpia que le compré en el Target cerca del hotel esa mañana. Su color había mejorado. Los antibióticos estaban funcionando. Hola, amigo. Solo estoy recogiendo el resto de tus cosas. Caminó hacia mí y se quedó a mi lado mirando la pared de fotos. Sus ojos se movían por los marcos como lo hacían los míos, escaneando, buscando. Ese soy yo, dijo, señalando la foto de Navidad con Bobby. Luego escaneó el resto. Su mano cayó. No dijo nada sobre la ausencia, no necesitaba. Los niños de 7 años no tienen el vocabulario para la eliminación, pero entienden la matemática. Pueden contar los marcos y pueden contar las caras. Y saben cuando los números no cuadran. Vamos, dije, vamos a empacar tus cosas. Bajamos al cuarto de almacenamiento, su mundo durante los últimos 8 meses. Le entregué su mochila ya empacada, ya cerrada, ya lista, y comencé a doblar la manta de felpa que no era nuestra. Él recogió la luz nocturna en forma de cohete y la sostuvo como algo valioso. Luego miró alrededor de la habitación, la cama, el calentador de agua, el piso de concreto, la silla reclinable, y lo dijo. Está bien, mamá. Abuela dijo que debo ser el niño grande. Las palabras golpearon la parte de atrás de mi cráneo antes de llegar a mi pecho. No porque fueran nuevas, sino porque tenían 20 años. Porque ya las había escuchado antes en esta casa, en otra habitación de la misma mujer dirigidas a otro niño, que también nunca se quejaba. Tu hermana es más pequeña. Ella necesita una habitación real. Tú eres la niña grande. Yo tenía 9, Daniel tenía 6. Mi habitación se convirtió en su sala de juegos. Yo me mudé al sofá. No lloré, no discutí. Yo era la niña grande. Llevé esa frase en mi columna vertebral durante 20 años como una vértebra comprimida que soporta carga invisible nunca examinada. Y ahora mi hijo la llevaba también. La misma frase, la misma casa, la misma mujer, diferente generación, el mismo sofá. Me arrodillé frente a él, puse ambas manos en sus brazos. Miré su rostro, la mandíbula de su padre, mis ojos, el mentón terco de Bobby, y dije. El jueves por la mañana Mika comió huevos revueltos del buffet de desayuno del hotel, 2 platos, jugo de naranja, un plátano. Lo observé comer como cuando ves un medidor volver a su rango normal después de un pico de presión, estabilizándose. Bien, luego me fui a trabajar. Primera llamada, una abogada familiar en Filadelfia, una mujer llamada Teresa Quill, cuyo nombre había encontrado a través del servicio de referencia de la barra de Pensilvania. Expliqué la situación en el orden en que la había construido. Los registros médicos de la atención urgente, las fotos del cuarto de almacenamiento, el historial de transacciones de Venmo, las fotos y la línea de tiempo de Frankie, las declaraciones de Mika. Hablé durante 11 minutos sin detenerme.
Ella escuchó como lo hacen los ingenieros buscando los datos, no las emociones. Esto es negligencia documentada, dijo cuando terminé. No es un nivel criminal, nadie irá a prisión. Pero ciertamente es suficiente para una modificación de custodia de emergencia si tu madre intenta reclamar derechos de visita. Tienes evidencia médica, evidencia financiera, evidencia fotográfica y un testigo corroborante. Francamente, señora Prescott, la mayoría de los casos que veo tienen un tercio de esto. Soy ingeniera, dije. Yo construyo archivos. Puedo decirlo. Segunda llamada. Mi departamento de recursos humanos en Houston. Pregunté sobre la posibilidad de transferirme de la rotación de campo a una posición de ingeniería en oficina, en la oficina de Houston. La reducción salarial sería de aproximadamente un 15%, alrededor de $20,000 al año. Hice los cálculos antes de que la coordinadora de recursos humanos terminara de explicar el paquete de beneficios, menos los $5,000 al mes que ya no le enviaría a Sandra. Eso era una ganancia neta de $40,000 al año, en dinero que realmente llegaría a mi hijo. Las cuentas nunca fueron tan fáciles. Tenemos una vacante en análisis de reservorios, dijo la coordinadora. La fecha de inicio podría ser tan pronto como en 3 semanas si estás dispuesta a mudarte. Lo tomaré. El jueves por la tarde llegaron las llamadas. Sandra, 1:15 de la tarde. Esta vez respondí. Manteniendo mi voz como mantengo una lectura de presión estable, medida documentada. Jenna, necesitamos sentarnos y hablar de esto como una familia. Estaré en contacto, mamá. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo? Jenna no puede simplemente decir estaré en contacto. Colgué. Volvió a llamar 2 veces. No respondí. Daniel, 3:40 de la tarde. El mismo guión, diferente intérprete. Me estás castigando, mamá, porque tienes celos de Lily. Siempre has tenido celos de mí, Jenna, desde que éramos niñas. No respondí a eso. No había nada en esa frase que valiera la pena refutar. ¿Me estás escuchando? Siquiera te escucho, Daniel. Entonces di algo. Estaré en contacto. Craig llamó a las 5 de la tarde. Este no lo esperaba. Craig Foss, que había hablado tal vez 40 palabras conmigo en los 4 años que llevaba con mi hermana, de repente se convirtió en el mediador familiar. Pude escuchar a Daniel guiándolo en el fondo. Su susurro era lo suficientemente agudo como para cortar a través del yeso. Hola, Jenna. Creo que ha habido un malentendido sobre lo de las finanzas. ¿Qué malentendido, Craig? Bueno, quiero decir, tu mamá dijo que tu dinero cubría casi todo. La casa, las facturas, las cosas de los niños. Así que pensé, sabes, mi ingreso era más para gastos personales, míos y de Dani. No contribuiste en nada al hogar. Compré víveres una vez, en marzo. Silencio. Fue una gran compra de todos modos. Costco. Presioné mis labios con suficiente fuerza para dejar marcas porque si no lo hacía, iba a reírme. Y si me reía también iba a llorar y no estaba lista para hacer ninguna de esas cosas aún. Gracias por llamar, Craig. Entonces, estamos bien, estaré en contacto. Colgué. Puse el teléfono en la mesita de noche. Miré a Mika, que estaba construyendo algo con legos en el piso de la habitación del hotel. Una estructura que él llamaba una estación espacial para una persona, lo cual era ya sea un proyecto de ingeniería de un niño de 7 años o una metáfora que no estaba lista para examinar. Mañana iría a la casa de Sandra una vez más, no para recoger evidencia, no para documentar, no para escuchar, para hablar, el viernes por la mañana. Dejé a Mika en la casa de Frankie a las 9. Estaba construyendo una segunda estructura de Lego, esta vez una estación espacial para 2 personas, y no levantó la vista cuando dije que volvería en 1 hora. Frankie me miró a los ojos, por encima de su cabeza, y asintió una vez. No preguntó a dónde iba. Conduje a la casa de Sandra. Esta vez estacioné en el camino de entrada, no en la calle. Subí por los escalones frontales.
Pasé junto a las azaleas crecidas y toqué la puerta de mi propia madre como una visitante, porque eso era lo que era. Había sido una visitante toda mi vida. Simplemente no había leído la letra pequeña. Sandra abrió la puerta. Detrás de ella, en la mesa de la cocina, Daniel estaba sentada con una taza de café y Craig estaba sentado con la expresión de un hombre al que le habían dicho que estuviera presente y no tenía más instrucciones. Lily estaba arriba. Podía escuchar un dibujo animado sonando a través del techo. Llena, la voz de Sandra era cuidadosa, ensayada. Me alegra que hayas venido. Siéntate. Hablemos de esto. No me senté. Me quedé de pie en la puerta de la cocina con las manos a los lados e hice lo que mejor sé hacer. Presenté los datos. 14 meses, dije. 61 transferencias. $70,000. Sandra abrió la boca. Seguí hablando. Tu hipoteca es de 1,400 al mes. Esos son 19,600 en 14 meses. El pago del coche de Daniel, 480 al mes. Esos son 6,720. Las clases de baile de Lily, 200 al mes, 1,600 en total. El mobiliario de la sala de estar, 2,800. Los préstamos de Craig, 1,200. Comestibles y servicios públicos, aproximadamente 800 al mes, 11,200. Dejé que los números flotaran en el aire de la cocina. La mano de Sandra estaba sobre el respaldo de una silla. La taza de café de Daniel se había detenido a medio camino hacia su boca. Eso cubre aproximadamente $44,000, dije. Más o menos tus 6 visitas al salón. Llena la parte de Mika. Almuerzo escolar gratis porque lo inscribiste como de bajos ingresos mientras recibías 5,000 al mes de mí. Ropa de segunda mano, tal vez $20 al mes. Sin actividades, sin fiesta de cumpleaños, sin abrigo de invierno. Hice una pausa. No por drama. Para precisión, $300 al mes. Aproximadamente. De 5,000. Eso es el 6%. Miré a mi madre. Mi hijo recibió el 6%. El rostro de Sandra hizo algo complicado, una reorganización de músculos, que quería expresar culpa, pero que había sido entrenada durante décadas para producir indignación en su lugar. Hice lo mejor que pude, Jenna. Te fuiste. Elegiste ir a trabajar en medio de la nada. Yo estuve aquí manejando todo. Manejar la situación de Daniel, manejar a Lily. Daniel siempre necesitó ser manejada. Mi voz estaba nivelada. No estaba enojada. Ya había pasado la etapa del enojo. Estaba en el lugar donde el enojo se ha refinado en algo más limpio. Cuando tenía 9 años, Daniel necesitaba mi habitación. Cuando tenía 16, Daniel necesitaba mis ahorros universitarios para su programa de arte de verano. Cuando tenía 22, Daniel necesitaba mi primer sueldo para cubrir su tarjeta de crédito. Cuando tenía 27, Daniel necesitaba que pagara sus flores de boda, porque el presupuesto de Craig no alcanzaba. Miré a mi hermana. Y ahora, Daniel necesitaba la habitación de mi hijo para su hija, que ya tenía un hogar con su padre que compró víveres una vez. Craig se movió en su silla, no habló. Para su crédito, el único crédito que le daré, tuvo la decencia de mirar la mesa. Daniel dejó la taza. Estás haciendo esto por dinero. No se trata de dinero, se trata de la familia. Mamá necesitaba ayuda. Yo estuve aquí. Tú no. Tienes razón, dije. Tú estuviste aquí. En el dormitorio, en el nuevo sofá, en la mesa del comedor. En los platos reales. Estuviste aquí para todo excepto para la parte donde mi hijo dormía junto a un calentador de agua con una fiebre de 102 grados, comiendo arroz frío de un plato desechable. Silencio. El dibujo animado de arriba sonaba una canción, algo sobre la amistad y compartir. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación bancaria. La pantalla ya estaba en la página de la transferencia automática que había configurado en el coche. $5,000 mensuales. Activo desde hace 14 meses.
Siguiente programado 1 de abril. A 3 días, presioné cancelar. Un toque. ¿Confirmar? Sí. La pantalla se refrescó. Transferencia automática cancelada. Un pequeño cheque verde, el cheque más caro de la vida de mi madre. Sandra lo vio. No pudo leer la pantalla desde donde estaba, pero vio mi pulgar moverse y vio cómo guardaba el teléfono en mi bolsillo, como se cierra una válvula y se camina lejos de un cabezal, y lo supo. ¿Qué acabas de hacer? Lo mismo que debería haber hecho hace 14 meses. Le dije. Las cuentas. Su rostro adoptó el color de algo que se drena. No rojo, no pálido. El tono intermedio de una persona viendo un número del que dependía volverse cero. No puedes, Jenna. No puedes simplemente detenerte. La hipoteca, las facturas. Contaba con ese dinero. Lo sé. Todos en esta casa contaban con ese dinero. Todos excepto la persona para la que era. Daniel miró a Craig. Craig miró a Sandra. Sandra miró al techo, donde supongo que esperaba una intervención divina o al menos un contraargumento. El techo no ofreció nada. Dios aparentemente no estaba disponible. O tal vez él también había visto el historial de Venmo. Bajé por las escaleras hacia el sótano al cuarto de almacenamiento. La silla reclinable de Bobby estaba donde había estado durante 3 años. Cuero marrón, reposabrazos agrietados, el olor de Old Spice, y papel de periódico aún permanecía como un hombre demasiado terco para irse. Agarré el reposabrazos y tiré. Estaba más pesada de lo que parecía. Todo sobre mi padre era más pesado de lo que parecía. Lo arrastré por las escaleras a través de la cocina. Sandra y Daniel se apartaron sin decir una palabra, como si los muebles tuvieran más autoridad que cualquier cosa que hubiera dicho, y lo saqué por la puerta principal hacia mi coche de alquiler. No entró en el maletero. Bajé los asientos traseros y lo metí en diagonal, el cuero quejándose contra el tapizado. De vuelta adentro una última vez. Miré a los tres, mi madre en el mostrador. Mi hermana en la mesa, su esposo a su lado. Un retrato familiar pero sin los recursos. La mochila de Micah está empacada, dije. Todos los días, cerrada y lista junto a la puerta. Un niño de 7 años mantenía una mochila empacada porque alguna parte de él sabía que nadie en esta casa iba a venir a buscarlo. ¿Alguno de ustedes lo notó? ¿Alguna vez miraron esa mochila y se preguntaron por qué un niño estaba listo para irse? Nadie respondió. Salí. Cerré la puerta detrás de mí, no con un portazo, solo un clic. El sonido de una tranca enganchándose por última vez. Cargué la silla reclinable. Subí al coche, arranqué el motor. En el salpicadero, apoyada contra el parabrisas donde la había dejado ayer la fotografía. Yo, con 9 años sentada en el sofá, que fue mi cama. Trenzas, pies descalzos, sonriendo a una cámara sostenida por alguien que pensó que esta era una manera normal de criar a un niño. Miré a esa niña. Ella me miró de vuelta. Se acabó ser la niña grande, dije. Luego conduje a la casa de Frankie para recoger a mi hijo. 3 meses después, una tarde de martes en Houston, mi hijo puso la mesa para la cena. 2 platos cerámica blancos con un borde azul delgado, un set que había comprado en Target en nuestra primera semana en el apartamento. $12 por 4 juegos. Nada especial, nada caro, nada que alguien fotografiaría para un catálogo. Los colocó con cuidado, uno a cada lado de la pequeña mesa de la cocina, y luego puso un tenedor y un cuchillo junto a cada plato, los mangos alineados como le había enseñado. Dobló las servilletas en triángulos, su última obsesión aprendida de un video de YouTube sobre origami, y las metió debajo de los tenedores, como si estuviera preparando la mesa para unos invitados que nunca llegarían, porque las únicas 2 personas que importaban ya estaban allí. No usó platos desechables. No había tocado un plato desechable desde Filadelfia, la primera semana en Houston. Compré una manga de ellos para una parrillada en la piscina del complejo de apartamentos.
Mika los vio sobre la encimera y se quedó callado de una manera que no tenía nada que ver con el cansancio. Los tiré esa noche después de que se fue a la cama. Desde entonces usamos cerámica incluso para pizza, incluso para tostadas. Hay cosas que no se tratan de los platos. Estaba frente a la estufa revolviendo salsa de pasta de un frasco nada elegante, la de $2, que sabe a martes, y lo observaba a través del vapor. Ya tenía 8 años. Su cumpleaños había sido hace 3 semanas, y lo celebramos en un lugar de laser tag con Owen y 2 niños más de su clase. Fiesta real, pastel real, velas que no venían de una panadería de supermercado. Las sopló tan fuerte que una de ellas aterrizó en el cabello de Owen, y toda la fiesta se disolvió en ese tipo de risa que solo los niños de 8 años son capaces de producir, sin huesos, sin aliento. El tipo que hace que los adultos recuerden cómo sonaba la alegría antes de que se complicara. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones, un baño, una cocina, que se conectaba a una sala de estar que se conectaba mal a un balcón con vista a un estacionamiento. Las paredes eran beige, la alfombra era del color de la avena. Nada de eso era impresionante. Todo era nuestro. La habitación de Mika tenía las paredes azules otra vez. Las pinté yo misma el segundo fin de semana. 2 capas de un color llamado Atlantic Sky, que en realidad era solo azul pero sonaba mejor en la lata. Él ayudó lo que significaba que una pared tenía una huella de mano cerca de la base, que ambos fingimos que era intencional. Su estantería estaba allí también, no la que construí en Filadelfia. Esa ya no estaba, una nueva de IKEA armada en el suelo de la sala de estar durante una tarde de sábado y 4 tornillos incorrectos. Escondí nuevas notas en sus libros. Ahora leía libros por capítulos, Diario de un niño wimpy, El robot salvaje, una copia muy usada de Mi lado de la montaña, que Frankie había enviado por correo. Mamá te ama, página 42. Aún, la silla reclinable de Bobby estaba en la esquina de la sala de estar, junto a la ventana cuero marrón, reposabrazos agrietados demasiado grande para el espacio. Parecía un oso que había entrado en un apartamento tipo estudio y había decidido quedarse. El cuero crujía cuando te sentabas. Y si te recostabas lo suficiente, algo en el mecanismo hacía un clic que sonaba casi como un suspiro. Mika hacía su tarea en ella la mayoría de las tardes, los pies bajo él, el libro apoyado en el reposabrazos, la lámpara de lectura, lanzando un círculo de luz cálida alrededor de la silla, como si fuera la única pieza de mobiliario importante en la habitación. Dijo que era la mejor silla de lectura del mundo. No discutí, lo era. En la estantería junto a la silla reclinable 2 fotografías enmarcadas. La primera yo con 9 años sentada en un sofá en pijamas, trenzas, pies descalzos, sonriendo a una cámara sostenida por alguien que no recuerdo. La segunda yo y Micah en el zoológico de Houston hace 3 semanas, de pie frente al exhibidor de pingüinos, los dos riendo por un pingüino que acababa de robar un pez de otro pingüino. La boca de Micah estaba completamente abierta. Mis ojos estaban cerrados de la misma manera en que se cierran cuando la risa es real. La niña de 9 años y la mujer de 29 años, una al lado de la otra, en una estantería 20 años, de diferencia, el mismo rostro, diferentes habitaciones. Frankie me visitó un sábado. Ella había conducido hasta Galveston para ver a su hija y agregó 2 días en Houston porque, como dijo, no conduje 900 millas para no comer tu pasta. Le trajo a Micah un libro sobre la Estación Espacial Internacional y una lata con sus empanadas aún calientes en papel de aluminio, el olor llenando el apartamento, como solía llenar su cocina en Drexel Hill, que se sentía en toda la cuadra. Micah estaba sentado con las piernas cruzadas en la silla reclinable leyendo el libro de la Estación Espacial, mientras Frankie y yo tomábamos nuestro café en el balcón. El estacionamiento debajo de nosotros estaba medio vacío.
Un niño en bicicleta daba vueltas alrededor de un tope de velocidad. El cielo hacía eso que el cielo de Houston hace. Por la tarde se suavizaba en los bordes, tiñendo las nubes del color de la piel de durazno. Su maestra dice que ahora levanta la mano, dije. Dijo que se ofrece para cosas, lecturas en voz alta, demostraciones de ciencias. Hizo una presentación sobre los agujeros negros la semana pasada, aparentemente. Le dijo a la clase que un agujero negro es lo que sucede cuando algo colapsa bajo su propia gravedad y ya no puede soportar su propio peso. Hice una pausa. No creo que solo hablaba de los agujeros negros. Frankie sonrió. Un niño inteligente. ¿Lo heredó de su abuelo? Nos quedamos un rato sin hablar. El tipo de silencio cómodo, el que no necesita ser llenado porque ambas personas ya han dicho lo que importa. Te ves diferente, dijo Frankie eventualmente. Más delgada, más ligera, como si hubieras dejado algo. Dejé de cargar una casa sobre mi espalda. Ella asintió. Lo entendió. Ella había dejado su propia casa a los 55 años y salió con una maleta y una cuenta de ahorros que había escondido durante 6 años. Algunas mujeres reconocen el peso porque han cargado su propia versión de él las secuelas. Lo contaré rápido porque no es la parte que importa. Sandra envió una carta escrita a mano 2 semanas después de que me fuera de Filadelfia. 3 páginas. Versículos bíblicos sobre honrar a los padres, el hijo pródigo, la unidad familiar. No mencionó la fiebre de Mica. No mencionó el cuarto de almacenamiento. No mencionó los platos desechables. La leí una vez, la doblé y la puse en un cajón que no abro. Daniel y Craig se mudaron de la casa de Sandra 6 semanas después. Sin mis $5,000, la hipoteca era un problema matemático que Sandra no podía resolver sola. La casa salió al mercado en junio. Las azaleas aún estaban crecidas en las fotos de la venta. Las vi en línea y sentí algo, que no esperaba, no satisfacción, no tristeza, sino la quietud particular de ver cómo un edificio en el que viviste se convierte en el problema de otra persona. Daniel me llamó una vez en julio llorando, no pidiendo disculpas, preguntando, «¿Solo por un par de meses, Jenna? Solo hasta que empiece el nuevo trabajo de Craig. 2,000, incluso 1,000». Dije, «Espero que lo resuelvas, Daniel. De verdad». Luego colgué. Y lo dije en serio. Ambas partes, la esperanza y la distancia. Los mensajes de voz de Sandra pasaron de enojados a suplicantes a silenciosos en un lapso de 8 semanas. El silencio ha perdurado por más de un mes ahora. No sé si es paz o solo la pausa antes de la siguiente ronda. No necesito saberlo. Algunos medidores dejas de monitorearlos porque el sistema que medían ya no es el tuyo. Mamá Mica estaba de pie junto a la mesa de la cocina, tenedor en mano. Salsa de pasta en su barbilla. Los platos estaban puestos. Los vasos estaban llenos de agua, no jugo, porque él decidió que el agua era más adecuada para astronautas. Las servilletas estaban dobladas en triángulos perfectos. ¿Podemos tener un perro? Me reí. No el tipo de risa que tiene algo debajo, no ironía, no agotamiento, no el humor cuidadoso de una mujer, que todavía está calculando si la alegría es segura para sentir frente a otra persona. Solo una risa limpia, sin cargas. La primera que no costó nada en mucho tiempo. Hablaremos de ello, dije. Eso significa que sí. Eso significa que hablaremos de ello. Él sonrió y metió un tenedor lleno de pasta en su boca y yo me senté frente a él en nuestra mesa, en nuestra cocina, en nuestro apartamento que nadie podría quitarnos y nadie financiaba excepto yo. Para los dos cada centavo contado, cada plato real. Las cuentas son más simples ahora. 2 platos, 2 personas, 100%. ¿En qué momento la generosidad se convierte en una transacción? Y cuando finalmente dejas de pagar, ¿eso es egoísmo o es lo primero honesto que has hecho en años? NTA. Completa, dolorosa e innegablemente NTA. Honestamente, esta historia impactó tanto a la gente porque casi nada en ella suena extremo individualmente.
Eso es lo que lo hace devastador. Ningún momento individual parece lo suficientemente catastrófico por sí solo. La cuna, los platos de papel, la mochila empacada, las fotos que faltan, la chaqueta heredada, las comidas separadas. Pero juntos forman un sistema. Y eso es exactamente lo que Jenna se da cuenta a mitad de la historia. Esto no fue un malentendido, era infraestructura. El sistema familiar funcionaba exactamente como estaba diseñado. Y honestamente, la frase que me destrozó por completo fue esta. No se quejó, ni siquiera se quejó. Porque los niños que dejan de quejarse no suelen ser fáciles. Se están adaptando. Mika ya había aprendido la ecuación emocional de la casa. Ocupar menos espacio, necesitar menos, aceptar menos, ser agradecido. La misma ecuación exacta que Jenna aprendió cuando tenía 9 años y perdió su propia habitación para su hermana menor. Ese es el verdadero horror de la historia. No solo negligencia, herencia. El mismo patrón emocional copiado en otra generación. Y honestamente, la escena de la fotografía cerca del final podría ser uno de los momentos más devastadores emocionalmente que he leído en Reddit. Porque de repente se da cuenta de algo horrible. Su hijo no estaba viviendo una situación nueva. Él estaba reviviendo las de ella. Y los platos de papel importan tanto simbólicamente porque exponen cuán profundamente normalizada se había vuelto la jerarquía. La nota adhesiva no decía platos extra, placas temporales, limpieza rápida, decía las placas de Miqueas, permanente, categorizado, asignado. Eso es segregación emocional disfrazada de conveniencia. Y honestamente lo que hace que Jenna sea una narradora tan increíble es que nunca estalla emocionalmente. Ella procesa todo como una ingeniera, sistemas de presión, estructuras, portantes caudales, matemáticas. Lo que honestamente hace que la historia sea aún más triste porque te das cuenta de cuánto tiempo sobrevivió emocionalmente, convirtiendo el dolor en cálculos en lugar de sentimientos. Pero el momento más poderoso de toda la historia podría ser honestamente esta línea. Ya no somos los niños grandes. No terminé. Nosotros. Porque Jenna finalmente rompe el patrón de herencia antes de que se asiente completamente en la columna de Mika de la misma manera que se asentó en la suya. Y honestamente el final con los platos de cerámica me rompió por completo. Porque para los forasteros los platos de cerámica no tienen sentido, pero los supervivientes lo entienden inmediatamente. A veces la curación se parece a pequeñas cosas ordinarias que finalmente se igualan. 183,4 mil votos a favor. La nota adhesiva que decía platos de Mika realmente me hizo dejar el teléfono por un minuto. O P respuesta. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el sistema se había vuelto permanente en sus mentes. 169,2 mil votos a favor. Los niños que dejan de quejarse no son fáciles. Han aprendido que quejarse no cambia nada. O P. Respuesta. Creo que esa frase explicó tanto mi infancia como la de mi hijo. 151,7 mil votos a favor. La mochila llena me destrozó. Ese niño estaba emocionalmente preparado para irse en cualquier momento. O P. Respuesta. Todavía no puedo pensar en esa mochila por mucho tiempo. 132,6 mil votos a favor. La frase, no eres el niño mayor, eres mi hijo, me hizo llorar. O P. Respuesta. Creo que necesitaba que alguien me lo dijera cuando tenía 9 años. 117,9 mil votos a favor. Como ingeniero, tus descripciones de los sistemas emocionales fueron increíblemente precisas.
Respuesta del OP. La ingeniería me enseñó que los sistemas no producen el mismo resultado por accidente repetidamente. 94,1 mil votos a favor. Los platos de cerámica al final importaban más que el dinero. O P, respuesta. Exactamente. Algunas cosas nunca se tratan de los platos. Lo que hace inolvidable esta historia es que captura algo que muchas familias normalizan tan profundamente que dejan de verlo por completo. ¿Con qué facilidad un niño puede volverse emocionalmente prescindible, no odiado, no se abusa en voz alta? Simplemente se despriorizó tan consistentemente que eventualmente todos empiezan a tratarlo como algo natural, incluyendo al niño. Y honestamente por eso la historia duele tanto. Mika no estaba enfadado, no era rebelde, ni siquiera estaba confundido. Ya se había adaptado, aceptó el trastero, los platos de papel, la mochila llena, el dormitorio que falta, porque los niños asumen que los sistemas que los adultos construyen a su alrededor deben tener algún sentido, y Jenna finalmente se da cuenta de algo devastador. Ella aprendió a sobrevivir exactamente de la misma manera, siendo el niño grande, el flexible, el de bajo mantenimiento. El niño que absorbe la pérdida en silencio para que todos los demás se sientan cómodos. Pero esta vez detuvo el patrón antes de que se transmitiera por completo a la siguiente generación. Esa es la verdadera victoria en la historia. No los pagos cancelados, no la confrontación, no la casa que se vende. La verdadera victoria es mucho más pequeña. 2 platos de cerámica, un apartamento, un niño aprendiendo que ya no tiene que ganarse su lugar en la mesa. La frase que más me quedó grabada fue esta: algunos sistemas no están rotos, funcionan exactamente como fueron diseñados. Simplemente no eres la persona para la que fueron diseñados. Esa frase es devastadoramente cierta. Pero quiero saber qué piensan ustedes. Si descubrieras que tu propio hijo ha sido tratado silenciosamente como una ocurrencia tardía por las personas en las que más confías, ¿habrías reaccionado como lo hizo Jenna o habrías intentado preservar la relación familiar a pesar del daño? Avísame en los comentarios de abajo. Y si te gustan las historias sobre dinámicas familiares, trauma generacional, negligencia emocional y personas que finalmente rompen patrones heredados antes de que lleguen a la siguiente generación, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, porque estas historias te acompañan mucho después de que terminan.